La mayoría de personas confunden el machine learning con la inteligencia artificial. No es algo que está aún totalmente discernido o separado, pero en sí, desde nuestro punto de vista, o al menos el mío, el machine learning es una subárea de la inteligencia artificial que consiste en la creación de máquinas que pueden generar este tipo de algoritmos para hallar diferentes soluciones de manera automatizada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Café de Datos. En esta ocasión me acompañan nada más y nada menos que parte del equipo Datlas, aquí su servidor y amigo César Salinas, en un episodio más. Aquí, antes de comenzar, aunque no es un episodio de invitados, sí tenemos invitados. Andamos incluso estrenando aquí nuevos juguetes que nos pasaron para grabar podcast ahora con múltiples personalidades. Ya tenemos hasta 4 canales. Espérense los próximos episodios acá de debate. Pero el día de hoy me acompañan justamente 2 colegas de aquí de Atlas, el buen Freddy e Isaac. Entonces, Freddy, si quieres empezar, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido. Preséntate con la raza que no te conoce. Sí, claro. Bueno, yo me llamo Freddy Silva, vengo de Ecuador, Quito, Ecuador, la capital. Vine acá a México, a Monterrey, específicamente a estudiar la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas. Ya estoy graduado. Actualmente estoy trabajando aquí en Datlas, ya llevo 1 año y 2 meses. Estoy trabajando como líder de una de las células en donde nos enfocamos en realizar grandes proyectos de ingeniería de datos, ciencia de datos y sobre todo toda la parte de análisis de datos como tal. Excelente. Isaac, bienvenido. ¿Cómo andas? Primera vez. Preséntate con la raza. Sí, claro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buen día a todos. Yo pues les cuento un poquito de mí. Yo soy de Querétaro, pero ya soy, digamos, adoptado por Nuevo León. Llevamos 15 años aquí viviendo. Naturalizado. Naturalizado, así es. También colega de Freddy. Estudio también Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas, ya en mi último semestre. Y pues también ahí hicimos una concentración de ciberseguridad que nos ayuda mucho también en el día a día. Dentro de Atlas pues estamos apoyando en el equipo de personalizados como analista de datos. Y aquí andamos echándole ganas. Eso es todo, eso es todo. Bienvenidos, caballeros. Gracias por prestarnos un poco de sus conocimientos técnicos. Como podrán haber leído en el título del episodio, el día de hoy vamos a hablar de algoritmos. Y no se preocupen para quienes son de un perfil más de negocios como su servilleta, los que somos licenciados y no ingenieros. Vamos a hablar desde lo más básico y lo más sencillo de qué onda, de qué se trata esto del machine learning, un poquito de qué se tratan los algoritmos. Y a partir de eso ya nos vamos a meter justamente al tema de pues algunos algoritmos específicamente de la parte de clasificación, de regresión, algunos justamente no supervisados y todo. Y por aquí pues los muchachos nos van a estar ayudando con su expertise técnico. Entonces, creo que para comenzar, muchachones, siempre nos gusta dar una pequeña intro aquí a los que nos están escuchando en Datlas, entonces en Café de Datos. Entonces, creo que lo primero sería poder ayudarles a entender qué es el Machine Learning. Seguramente todos hemos estado en alguna conferencia, hemos escuchado algún video o algo y todo el mundo la trae así de moda, como muchos otros términos como inteligencia artificial, como Big Data, como disruptivo. Pero expliquémosles qué onda, qué es Machine Learning en sus palabras. ¿Quién quiere empezar? Yo, si quieres, yo empiezo. Bueno, para empezar y dar un poco de contexto, la mayoría de personas confunden el machine learning con la inteligencia artificial. No es algo que está aún totalmente discernido o separado, pero en sí, desde nuestro punto de vista, o al menos el mío, el machine learning es una subárea de la inteligencia artificial que consiste en la creación de máquinas que pueden generar este tipo de algoritmos para hallar diferentes soluciones de manera automatizada. Sí, totalmente de acuerdo con Freddy. Muchas veces podemos confundir lo que es inteligencia artificial con el machine learning, pero pues hay que saber que el machine learning es un área dentro de la inteligencia artificial. Y también hay otros términos como el deep learning que va todavía más adentro. Pero pues sí, como comenta Freddy, es básicamente pues hacer estos algoritmos o estas máquinas que puedan aprender de forma automática en base a ciertas bases de datos que se les meten.
Sí, eso creo que es interesante en términos de las características del Machine Learning. O sea, se trata de que aprenda, ¿no? O implica que el sistema mejora de forma autónoma a través del tiempo, ¿no? Y sobre todo sin intervención humana. Entonces, en este sentido, creo que tenemos, si estuviéramos jugando, ¿no? A las cubetas o estas clases de universos en estadística y todo el rollo, pues tenemos como lo más grande, que es la parte, como decía Freddy, de inteligencia artificial. Y luego hay hacia el interior, ¿no? Pequeños submundos, ¿no? O muestras o espacios más pequeños, en donde uno de esos es justamente el tema de Machine Learning, ¿cierto? Ahora, Machine Learning también habla o acaban de mencionar el tema de, oye, son algoritmos que aprenden, etcétera. También creo que como un poco de contexto, ¿no? Para que la gente entienda, quienes no son muy técnicos. Cuando hablamos de un algoritmo, ¿a qué nos referimos con un algoritmo? Es decir, ¿qué significa tal cual un algoritmo? Yo empiezo, si quieres. Un algoritmo como tal y definido en el lenguaje de los que están en Oxford viene a ser operaciones sistemáticas que resuelven una problemática en general o que hayan una solución como tal. Sí, así es. Y pues bueno, es importante mencionar que un algoritmo debe ser, sí, una serie de pasos sistemática, pero también tiene que seguir una secuencia lógica y muy importante, debe ser finito, porque si no le ponemos un fin, pues podría estar ahí corriendo el algoritmo sin parar. Buen punto. Órale, esa no me la sabía. Es como una receta de cocina para quienes estamos y nos gustan las analogías así más sencillas de la vida, ¿no? Una serie de instrucciones sencillas, pero qué buen punto acaba de tocar Isaac, de que hay que ponerle como el fin, ¿no? O sea, no se queda en el loop infinito acá, trabajando y buscando esa solución y nunca la va a encontrar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hablando de muchos temas y muchos submundos y muchos universos que hay dentro de la parte de inteligencia artificial. El día de hoy vamos a estar platicando justo de Machine Learning, ¿no? De esta parte de algoritmos, que es esta serie de instrucciones sencillas y todo, y sobre todo algoritmos que tienen esta parte de aprendizaje automatizado, ¿no? Ahora, hay que entender aquí también, y incluso ahorita antes de empezar a grabar me decían los muchachos, no, pues es que vamos a hablar también de lo no supervisado y todo, pero a ver, en el Machine Learning entendemos que hay dos formas como de construir o de entrenar algoritmos, ¿cierto? Cuéntenme un poco cuáles son esas dos formas y qué diferencia tienen. Digo, de pronto hay hasta una tercera ahí que es un híbrido entre las dos, pero las dos más generales, ¿cuáles son esas dos técnicas de entrenamiento de algoritmos y cómo funcionan y cuál es la diferencia? Sí, ahí en ese caso estaríamos hablando de la parte de clasificación y de regresión o de qué tipos de Machine Learning. Tipos de Machine Learning, sí, lo del tema de supervisado y no supervisado. En lo que hemos revisado de la parte teórica hay 3 conceptos, pero usualmente se dividen en 2. El primero es la parte de los algoritmos que son supervisados, el segundo es algoritmos que son no supervisados y el tercero, que casi no se usa, son algoritmos por experiencia. Entonces voy a dar como el ejemplo de cada uno y qué significa. Supervisados viene del concepto de que tú ya tienes tus datos etiquetados, es decir, que ya tienes la variable de salida. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de mis clientes, a lo mejor tenemos varias características de mis clientes, X, Y, Z, y yo quiero hacer una segmentación de estos clientes, pero mi empresa ya sabe qué segmentación seguir. Por ejemplo, este cliente es de alta prioridad, el otro es de media, el otro es de baja. Eso quiere decir que ya están segmentados o ya están etiquetados. Pero, por ejemplo, si yo desconozco esa segmentación y a lo mejor voy con una consultora y quiero saber cuál sería la mejor manera de segmentar, hablaríamos de que yo necesito utilizar un algoritmo no supervisado porque los datos no están segmentados. El otro ejemplo o el otro caso de algoritmos de Machine Learning que venía a decir que son los por experiencia es cuando, por ejemplo, tu algoritmo está allá ejecutando y a lo mejor no te gustó su respuesta, entonces le pegas o le haces algo por el estilo. Se llama castigar porque el algoritmo tiene que aprender por experiencia. Casi no se utiliza ese tipo de algoritmos, más están utilizando los que vienen a ser los supervisados y los no supervisados. Pero la diferencia radica en si están etiquetados o no etiquetados. Sí, totalmente. Ahí también mencionando, pues, también los algoritmos de experiencia, también muchas veces se les conoce como algoritmos por reforzamiento, porque lo que hacemos es, en base a las respuestas que nos está dando, en base a ciertos ciclos o etapas que van pasando,
pues se les da una respuesta para que puedan mejorar. Y como menciona Freddy, los más usados y los que más respuesta positiva nos traen, pues es el supervisado y el no supervisado. O sea, esta experiencia viene a ser como... Híjole, no sé si dar el ejemplo porque luego está medio polémico, pero... Pues yo me acuerdo cuando era chiquito que tuve mis primeras mascotas, que mi mamá no quería que se hicieran del baño adentro de la casa, ¿no? Y pues cuando sucedía, pues tenían que hacerle ver de manera explícita al perrito que ahí no era, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como que es este sentido de dar retroalimentación, ¿no? Sí. Entonces creo que esa parte para que nos quede bien claro. Ahora, creo que Freddy mencionaba correctamente un ejemplo ya incluso aplicado a negocio, que es la manera en la que vamos a empezar a aterrizar todo esto, ¿no? Ya hablamos de hoy inteligencia artificial, el tema de machine learning, el tema de supervisado o no supervisado. Ahora sí, la idea justamente es entrar dentro de cada una de estas clasificaciones y hablar de ejemplos, tanto en la parte técnica, ¿no? Es decir, cómo se hacen estos algoritmos y cómo se llaman y de qué se tratan y todo. Y sobre todo también de qué forma los aprovechamos en el negocio, ¿no? Freddy acaba de dar justamente un ejemplo de segmentación. Es uno de los muchos que se pueden hacer y ahorita vamos a estar platicando justo de cómo se hace esa parte. Entonces, tenemos dentro de la parte de supervisados como dos... Otra vez, ¿no? Tipos de los que queremos profundizar, ¿no? Que es la parte de algoritmos de clasificación y la parte de regresión, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿con cuál quieren empezar? ¿Clasificación, regresión? ¿Cuál les gusta más, cuál les gusta menos? La regresión. Bueno, ya en la parte teórica, siempre o la mayoría de veces empieza como un ejemplo de regresión, pero en la vida real, ya trabajando aquí varias veces, sí me he dado cuenta que es mucho más utilizado clasificar algo, llegar a hacer una clasificación. Entonces, ¿qué es una regresión? Todo esto de regresión y clasificación se remonta en hacer una tarea, predecir. O sea, ¿qué queremos predecir? Entonces, si yo hablo de una regresión, predecir viene a ser predecir un valor como tal, un valor continuo, un número. En este caso no hablaríamos de un número entero y ya les voy a decir por qué no hablaríamos de un número entero, o sea, como el 1, el 2, el 3. Sino que lo que queremos es predecir un número continuo, por ejemplo, a lo mejor la temperatura, 36.3 grados. Y cuando hablamos de una clasificación, lo que queremos predecir es una categoría. De nuevo, retomando ese ejemplo de los negocios, si yo quiero a lo mejor predecir que, no sé, el potencial de un cliente, si va a ser alto, bajo o medio, entonces estamos hablando de una clasificación. Y generalmente las clasificaciones en esto del machine learning se representan con un número entero. Si viene a ser parte de la categoría 1 o de la 2 o de la 3. Uh-huh. Sí, totalmente. Y pues mencionando ahí, por ejemplo, algunos casos de uso en los que se podrían aplicar, una regresión lineal nos podría ayudar, digamos, para predecir el inventario que puede tener un restaurante, digamos, la siguiente semana. Aunque cabe mencionar que estos son algoritmos, digamos, un poco sencillos y que no siempre se aplican a los fenómenos reales del día a día. Sin embargo, pueden ser muy útiles y también lo que son los algoritmos de clasificación. Podríamos predecir el tipo de cliente predecir y clasificar podría mencionarse que en algoritmos de clasificación nos da lo mismo. Es decir, pues clasificación, queremos predecir en qué se clasifica un cliente. Pero sí, también podríamos utilizarlo para clasificar el tipo de cliente en un restaurante o en alguna tienda, etc. Claro. Ahora, a ver, vayamos a hacer el viaje punta a punta, ¿no? Ahorita que decía Freddy que nos ha tocado incluso hacer ejercicios con clientes aquí y todo el rollo. Hagamos el viaje punta a punta, por ejemplo, del caso que acabas de poner, mi estimado Isaac. Si quisiéramos predecir el tema del inventario, ¿no? Es decir, ¿por dónde empezamos? ¿Qué datos habría que pedirle al cliente? En este caso, hablabas de inventarios para un restaurante, ¿no? Entonces, el restaurante, ¿qué datos debe de capturar? ¿Qué datos necesitamos nosotros? ¿Y cómo entrenaríamos ese modelo para terminar prediciendo, por ejemplo, la cantidad de inventario? Bueno, aquí hay que entender algunas cosas. Si, por ejemplo, queremos predecir la cantidad de inventario y ya conocemos el valor etiquetado en este caso, entonces lo primero, irnos a qué algoritmos supervisados tendríamos que utilizar.
Dentro de los algoritmos supervisados hay muchísimos, hay al menos los 4 más famosos suelen ser lo de la regresión logística, la regresión lineal, los bosques aleatorios, los árboles de decisión. Y lo ideal sería pedirle en ese caso al cliente la gran cantidad de datos que ellos nos puedan dar. Porque como en este caso, como científicos de datos, lo que haríamos primero sería como un análisis de datos de qué es lo que nos podría servir. Hay modelos que, por ejemplo, pueden tomar valores continuos para hacer la predicción. Hay modelos que te aceptan tanto a lo mejor una categoría como un valor continuo para llegar a hacer la predicción. Entonces, nosotros como científicos de datos siempre lo que hacemos es primero la limpieza de datos, luego analizamos qué variables son las más relevantes o las que podrían ayudar al modelo sin generar ruido, y luego probamos todos los modelos que se puedan probar como tal. Sí. Y pues ahí, por ejemplo, algunas bases de datos que podrían ser muy útiles, pues podría ser la cantidad de clientes que entra al restaurante, la cantidad de platillos vendidos por día, por semana, los productos que más se venden. Inclusive podría ser muy interesante analizar las ventas por cada mesero, porque así podríamos saber si algún mesero está ayudando a que haya más venta o está, digamos, de cierta forma deteniendo la venta. Hay muchísimas formas de trabajar con los datos. Es ahí donde entra lo que es la ciencia, ¿no? Y empezamos a probar lo que son los algoritmos, a ver cuál encaja mejor. Y también ahí, ya con todos estos datos que nos puedan dar los clientes, lo que hacemos nosotros es llegar a construir una base de datos que nosotros le podamos dar al modelo para entrenarlo y hacer después las debidas pruebas para ver qué tan bien operó cada uno de los modelos. Claro, que ahí se me hace bien interesante porque luego la pregunta siempre es, ¿qué preferimos? ¿Tener muchos datos, ¿no? Y entonces a lo mejor a cambio de tener muchos datos, ¿no? Tenerlos a lo mejor más sucios o lo que sea, o poquitos datos pero bien estructurados y todo. ¿Ustedes qué preferirían al momento de hacer algún ejercicio de ciencia de datos? Muchos datos. Sí, a veces tener muchos datos nos ayuda mejor para pues tomar en cuenta más que nada contextos. O sea, no nada más basarnos en el dato, sino también en el contexto, que es muy importante. Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Atlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.atlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. Nice. Entonces, imagínense que siguiendo el ejercicio, tenemos un restaurante y todo, llegan y nos dicen, podemos predecir el tema de inventario y podemos ayudarles, entonces necesitamos la mayor cantidad de datos posibles, decía Freddy, y justo Isaac daba algunos ejemplos. Oye, necesito la venta, incluso si tienes la venta por mesero. Oye, a lo mejor será bien interesante y bien importante también, oye, el menú, ¿qué productos compro para hacer el menú? ¿No? Porque habrá restaurantes con una vocación mexicana, francesa, italiana, etcétera, y los insumos son completamente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué compras? ¿Cuánto compras? ¿Cada cuándo compras, por ejemplo? ¿No? Que es un tema incluso más de abasto y de logística. Oye, con eso, como decía Isaac ahorita, ¿cuántos platillos vendes de cada uno? ¿No? ¿Qué porciones se van en cada platillo de cada uno de los insumos que tienes? Etcétera, etcétera. No sé si a lo mejor promociones sería algo interesante de meter ahí en los datos o si simplemente es el tema de la venta, pero toda esa cantidad de información, como dice Freddy, pasa primero por un proceso seguramente de análisis exploratorio que le llaman, ¿no? Que es para limpiarlos, para entender un poco los contextos también. De pronto puede haber ahí a lo mejor cosas que salen medio extrañas, como dice Isaac, de oye, ¿qué onda? Se supone que este mesero está performando, ¿no? Como dicen por ahí medio en Spanglish, un poquito menor a los demás meseros, ¿no? Como que o no le está yendo muy bien o no le sabe al servicio al cliente o no le sabe a la venta. Y hay otros meseros que, oye, pues cada vez que se sientan aquí a comer con ellos se llevan entrada, ensalada, postre, plato fuerte y para llevar, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es bien interesante. Ahora,
quiero rescatar algo que mencionabas, mi estimado Freddy, porque platicabas que hay diferentes tipos de algoritmos que le puedes aplicar justamente al tema de esa predicción, ¿no? Y platicabas de regresión, platicabas de árboles de decisión, platicabas de bosques aleatorios. Entonces, dales un pequeño como contexto también a quienes nos están escuchando de qué se trata el bosque aleatorio, de qué se trata el árbol de decisión, de qué se trata la regresión logística, por ejemplo, que fue la que mencionaste. Sí. Bueno, de los 4 que yo mencioné, primero voy a empezar con los árboles de decisión. Los árboles de decisión son algoritmos supervisados que nos permiten resolver problemas no lineales. Es decir, que a lo mejor una variable puede comportarse positivamente o negativamente cuando otra variable se está comportando positiva o negativamente. O sea, son todas esas conexiones. Y la idea de un árbol de decisiones es que tú tienes que seguir ciertas condiciones. Por ejemplo, si es que se cumple una condición, me voy al lado izquierdo del árbol. Si no se cumple, me voy al lado derecho. Y se van construyendo nodos que al final parece como si estuviéramos analizando un árbol. El árbol que ves en el bosque, por ejemplo. Los bosques aleatorios son lo mismo que los árboles de decisión, pero es una construcción de varios árboles de decisión. Es como si tuviéramos varios árboles de decisión en un bosque. Por eso se llama bosque aleatorio. O sea, son muchos. Después tenemos la regresión lineal, que la regresión lineal es lo que nos enseñan en la preparatoria. O sea, solo es una línea recta que conecta varios puntos. La idea es minimizar el error que habría entre cada una de esas predicciones. Muy sencilla. Y sirve para predecir un valor continuo, la regresión lineal. Ahí, retomando lo de los árboles de decisión, esos sirven para predecir tanto un valor continuo como una categoría. Es decir, sirven para hacer regresiones o para hacer también clasificaciones. Y la regresión logística únicamente sirve para hacer clasificaciones. Es como que la variante de la regresión lineal. Pero en vez de hacer regresión lineal, haces una regresión logística, donde estás clasificando en vez de predecir un valor continuo. Sí, muy bien. Y pues bueno, también ahorita tal vez se preguntarán cómo es que decidimos qué algoritmo aplicar. Pues ahí César comentaba también sobre el análisis exploratorio. Y sí, siempre que se va a hacer un proceso de ciencia de datos, hay ciertas metodologías que nos ayudan a pues llegar a una solución, ¿no? Una de las más conocidas y en las que yo personalmente me baso mucho es la metodología CRISP-DM, que básicamente empieza con son diferentes fases. La primera fase es el entendimiento del negocio, que pues se trata básicamente de entender el giro del cliente, entender cómo trabaja, qué es lo que busca, sus objetivos, etc. Entender lo más que se pueda al negocio. Hay una fase 2 que es la fase exploración de los datos, que es aquí donde buscamos correlaciones, buscamos si hay datos faltantes, datos nulos, si debemos hacer una limpieza para los datos, etc. Después hay una tercera fase que se le conoce también como Feature Engineering, que es donde nosotros como científicos de datos buscamos crear nuevas variables para darle más riqueza a la base de datos que nos han proporcionado. Y eso nos va dando entrada a un modelado, que es ahí donde ya empezamos a explorar con distintos modelos y empezamos a ver cuál se ajusta mejor. Sí, ahí también quería complementar algo. Usualmente nosotros probamos todos los modelos, todos para algo. A veces no debe ser. A veces si queremos, no sé, predecir una categoría, no vamos a poner la regresión lineal porque no sirve para eso. Pero la idea siempre es tratar de encontrar el modelo que el cliente pueda entender. Porque, no sé, a lo mejor una regresión logística, si el cliente no es tan técnico, puede no entenderla, porque sí incluye principios que son más de matemáticas. Por ejemplo, el árbol de decisión, ese es más sencillo de entender, porque se genera un diagrama que te hace seguir los nodos o las ramas que genera el árbol. Y es más sencillo de entender para los clientes. Claro. Creo que ahí es donde empezamos ya también a un poco a hacer esta inmersión en la parte del negocio, ¿no? Hemos estado hablando mucho de esta parte técnica, pero también creo que viene a colación con lo que acabas de mencionar, Isaac, que es aun y cuando, ¿no?, hay un conocimiento técnico detrás y todo parte justamente del entendimiento del negocio, ¿no? Este famosísimo diseño centrado en el usuario. Oye, ¿cuál es el reto que quieres resolver? Y a partir del reto que quieres resolver te podemos
diseñar o te podemos probar diferentes algoritmos o métodos o lo que sea y a partir de eso darte la mejor solución. Entonces, volviendo al caso justamente del restaurante, oye, pues el punto de partida es lo que mencionábamos ahorita. Oye, eres un restaurante, órale, ¿qué tipo de cocina tienes? ¿No? Oye, ¿cuántos comensales puedes atender? Oye, ¿qué tantos cocineros tienes? ¿No? ¿Cuáles son tus horarios de apertura? ¿Cuáles son los días que abres? ¿Cuáles son los días que descansas, que cierras, etcétera? Todo ese tipo de cosas nos ayuda a contextualizar primero para entonces darle visibilidad a los datos de una manera también un poco más ya contextualizada, ¿no? Es decir, si de pronto vemos que, oye, en una semana hay 2 días sin venta, pues ya entiendes, oye, ¿sabes qué? Pues son los días que descansan, ¿no? O sea, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que ahorita que explicaba nada más Freddy este tema de árboles de decisión y bosques aleatorios, se me vino mucho a la mente la analogía. Ya saben que a mí me encanta hacer analogías, amigos, pero el árbol de decisión viene a ser como si tú fueras por la carretera y te encuentras como este famoso que le dicen los gringos crossroads, ¿no? O el cruce de caminos, ¿no? Y siempre con estas 2 opciones, oye, izquierda, derecha. Y entonces tomas la primera decisión a la derecha, eso quiere decir que ya ignoraste todo lo de la izquierda y entonces vuelves por esa carretera a encontrarte otro cruce de caminos, ¿no? Y así vas construyendo, ¿no?, tu propia ruta a partir de, si te vas hasta el punto original, pues puede haber una serie de otras rutas que pudiste haber tomado, ¿no?, en cada uno de los cruces. Entonces, creo que esa parte también está bien interesante. Y otra cosa de las que mencionaba Freddy es la regresión lineal. Muchas veces hasta se nos olvida porque la vimos en la prepa o la vimos en la universidad, ¿no? Pero nos pasa mucho también desde la parte comercial que llegan clientes pidiendo algoritmos de inteligencia artificial bien avanzados y llegan pidiendo unas cosas así que yo quiero lo que usa Elon Musk para mandar cohetes a la luna y resulta que al final del día entiendes el caso de negocio, como dice Isaac, y pues se puede resolver con una simple regresión, ¿no? O se puede resolver con cosas mucho más sencillas en términos no nada más de complejidad técnica, sino incluso de complejidad para explicarle a un cliente, ¿no? Lo que decía Freddy justamente es uno de los retos que también de pronto nos topamos tanto en la parte comercial como en la parte operativa, que es cómo le explicas al cliente, ¿no?, qué está sucediendo en ese algoritmo, ¿no? Y entonces se empieza a ver este famoso dilema de, oye, pues hay algoritmos de caja negra que no sabes ni qué onda, qué sucede en medio, ni nosotros, ¿no?, lo podemos explicar. Y luego vienen esta otra parte de los algoritmos que a lo mejor puedes explicar, e incluso en estos 4 que acaba de mencionar Freddy, pues te encuentras el dilema de, pues hay algunos que entienden más fácil un árbol de decisiones y hay otros que le saben muy bien o le entienden muy bien a la regresión, y entonces ahí van algunas cosas. Ahora, esto no está peleado tampoco con el tema, como decía Freddy, de probar diferentes modelos, ¿no? Creo que una de las ventajas que hoy nos da justamente el tema de la tecnología y algunas suites como la de IBM Watson que utilizamos aquí, algunas suites como Microsoft, etcétera, pues que podemos probar diferentes modelos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el que se ajusta mejor a la problemática o al caso o al reto de negocio? Y a partir de eso, pues vamos con el cliente, vemos que le entiende, que le gusta, etcétera, y pues nos vamos por ese camino, que creo que también es importante. Ahora, nos hemos ganchado mucho con el tema de restaurantes y todo, ¿verdad? Y pues ahorita no tenemos ningún cliente restaurantero, pero fue el que se nos vino a la mente, pero hay bastantes más ejemplos, ¿no? Freddy mencionaba el tema, por ejemplo, de segmentación, ¿no? Tanto de clientes como a lo mejor de puntos de venta que sí nos ha tocado hacer a nosotros, ¿no? Segmentación, incluso como decía Freddy, para potencial económico, ¿no? Oye, ¿cuál es el potencial que tiene una cierta tienda, una cierta sucursal de concretar venta al mes, concretar venta al trimestre, al año, etcétera? Hay algunos otros casos, por ejemplo, que también nos ha tocado precios de vivienda, predecir precios de vivienda. En su momento tuvimos el famosísimo evaluador inmobiliario. De pronto, más recientemente este año también nos tocó hacer algo así, ¿no?, para otro cliente. Entonces, oye, mediante una serie de factores, ¿no?, como puede ser tamaño de construcción, dimensiones de la propiedad, del terreno, etcétera, características, pues se puede justamente generar también una predicción del valor, ¿no? O una estimación más o menos de un rango de precios, ¿no? Por no decir que un avalúo, porque legalmente no estamos autorizados. Pero bueno, ¿qué otros casos tenemos, muchachos, que les ha tocado ver así en el mundo real, en el mundo de los negocios, en Atlas o en la escuela o en el mundo en general? Una que me gustó mucho, trabajamos ahí con un cliente, pero básicamente era predecir una zona potencial en términos del económico. Ajá, o sea,
¿cuánto me generaría a lo mejor poner una sucursal en esa zona? ¿Cuánto potencial me generaría poner una sucursal en cierta zona X? Y ahí entra la parte de la analítica geoespacial, porque a lo mejor no te imaginas cómo podría ser esa parte, pero cuando tú haces ese cruce con la parte de las coordenadas, a lo mejor los geohashes, ya ves cómo opera un modelo de machine learning en un mapa. Y eso es como que lo más interesante que le podemos ver. Sí, ahora sí que todos estos algoritmos, ya sean supervisados, no supervisados, de regresión, de clasificación, se podrían aplicar en cualquier área, en cualquier industria y pues más ahorita las empresas están buscando mucho el implementar la inteligencia artificial pues para no quedarse obsoleto, de verdad. Algunos casos de uso que yo le he dado, por ejemplo, a los algoritmos no supervisados, son por ejemplo, pues en un bloque, en una materia de métodos multivariados, donde trabajamos de la mano con un socio formador de la Secretaría de Medio Ambiente, específicamente el Sistema Integral de Monitoreo de aquí de Nuevo León, y pues ellos nos decían, oye, pues queremos saber cuáles son las relaciones entre variables climatológicas, de contaminantes, para poder identificar las mejores, como, pues sí, relaciones y poder hacer algoritmos predictivos más adelante. Y pues, ¿qué tipo de algoritmos podemos emplear ahí? Pues está, por ejemplo, el PCA, que es Principal Component Analysis, el análisis factorial, que son algoritmos que pues utilizan matemáticas detrás para poder identificar relaciones que no se ven simplemente con una regresión lineal y pues nos pueden decir cómo se relaciona el dióxido de nitrógeno con la temperatura o con la precipitación. Y pues estos son insights que le ayudan al sistema integral de monitoreo a tomar mejores decisiones y también inclusive se le podrían meter datos del entorno, cuántos automóviles pasan por la zona o tratar de identificar cuáles son estos factores que contribuyen a una alta contaminación, que pues hoy en día con todo el tema del calentamiento global pues sí hay que ir echándole mucho ojo. Lo más relevante. Sí. Y digo, no nada más se puede aplicar ahí en la Secretaría de Medio Ambiente, también muchas empresas, por ejemplo, de cultivos que tienen sus campus, pues también pueden empezar a buscar este tipo de algoritmos para que sus cultivos puedan tener un mejor tiempo de vida, puedan tener, pues sí, digamos que un tiempo de cultivo adecuado y puedan tener mejores rendimientos. Nice. Sí, a ver, justo digo, acaban de dar un montón de ejemplos, tanto Freddy como Isaac, pero aquí un poquito también el mensaje es, fíjense cómo al final del día lo que hemos hablado, porque ya estamos llegando justamente a la parte final del episodio, lo que hemos hablado es más que nada, primero los conceptos, ¿no? Es decir, entender inteligencia artificial y el machine learning como parte de este gran universo de la inteligencia artificial. Hemos hablado cómo dentro del machine learning tenemos esta parte de entrenamiento supervisado y no supervisado, ¿no? Que es esta parte de si ya tienes los datos etiquetados o no, ¿no? Acaba de dar justamente Isaac un caso de no supervisados, Freddy dio varios casos de supervisados, y luego ya bajamos incluso a decir, oye, ¿de qué manera puede haber diferentes algoritmos? ¿Qué si los árboles de decisiones? ¿Qué si las regresiones lineales? ¿Regresiones logísticas? ¿Qué si el random forest? Etcétera. Y luego ya terminamos viendo cómo se va al argot de negocio. Y acabamos de tocar diferentes industrias. Hoy en bienes raíces, acabamos de tocar el tema de sucursales para franquicias, para retail, acabamos de tocar incluso medio ambiente, ¿no? Toda la industria agro, por ejemplo, toda la industria primaria que cultiva y cosecha y todo el rollo. Entonces, creo que más que nada el objetivo final de nosotros y de este episodio es un poco, primero que entienda, ¿no? Que se entienda a nivel de negocio un poco cómo se come, a qué sabe, ¿no? De qué se trata este tema y sobre todo también pensándolo ya en cómo lo llevo a la práctica para mis retos de negocio, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que empezamos a escuchar que ya están todos, como nosotros, incluso en Datlas, ¿no? Haciendo planeaciones para el siguiente año, etcétera, etcétera. Y bueno, este es uno de los temas que pues estaba ahora sí que más en boga, ¿no? Para quienes leen el blog, tenemos un blog por ahí al respecto, ¿no? Y todo este último año fue de los temas más sonados dentro de la comunidad de Atlas Academy, entonces pues no queríamos dejar de platicar de esto. Y ya nada más el último gran refuerzo, hay un caso que seguramente todos conocemos, ¿no?
en donde aplica también este tema de clasificación y de regresión. Justo por aquí me mencionaba el buen Pedro, que le mandamos un saludo, el caso de Netflix. Yo me voy a ir con un caso un poco más ad hoc a mis gustos, que es Spotify, ¿no? Se parecen un poco, ¿no? Plataformas de streaming, pero una es de películas y otra es de música. Entonces, justamente esta parte, ya para cerrar con este último ejemplo, ¿qué sucede cuando Spotify te recomienda una canción, ¿no? Entonces, ahí el reto de Spotify es clasificar si te va a gustar o no te va a gustar, ¿no? Entonces, por ahí pudiera entrar este tema o utilizan muy bien este tema de clasificación, ¿no? Genera una lista de canciones, ¿no? Que tengan atributos que se parecen a las últimas que escuchaste. Oye, que si el mismo artista, que si el mismo género, que si a lo mejor los mismos años en que se lanzó, ¿no? Que ya identificó que, como yo, que soy del 92, ¿no? Noventero, niño nairis, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí entra esta parte de clasificación. Y por el otro lado, en el sentido como más de regresión, o esta parte como continua que mencionaba Freddy, pues puede ser el tema de predecir un poco la cantidad de streams, ¿no? La cantidad de oyentes que va a haber para esa canción, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya se resuelve con otro tipo de problemas, ¿no? Hay que estimar la carga que va a tener, qué cantidad de escuchas únicos, qué cantidad de reproducciones, y entonces ya eso se traduce a temas de servidores y cosas técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que en este sentido, muchachos, dando ahora sí que hacia el final de este gran episodio, ¿alguna recomendación para gente que quiera seguir aprendiendo de Machine Learning, de inteligencia artificial, de algoritmos, tanto supervisados como no supervisados, que quiera profundizar en esto de Random Forest o en regresiones, etcétera? ¿Alguna recomendación? Sí, yo creo que si ya tienen conocimiento de, por ejemplo, algún lenguaje de programación, el más sencillo en este caso Python, sí hay bastantes videos en YouTube. Los cursos duran menos de 1 hora para entender cómo funcionan este tipo de algoritmos. Y aunque no parezca, la implementación de estos algoritmos, para los que ya saben programación, son en menos de 5 líneas de código ya queda. Si pensamos que crear este tipo de inteligencias artificiales o aprendizaje de máquinas te va a tardar mucho tiempo, no es así. En realidad lo más difícil siempre es antes, la parte de la limpieza, el análisis exploratorio, etc. De ahí, si es que a lo mejor no saben programar o algo por el estilo, sí tendrían que leer un poco más, porque a lo mejor en libros, estadística que sirve para esta parte del machine learning, porque detrás de estas cajas negras o de estas máquinas sí hay un proceso matemático que es muy arduo. Y al menos si es que no se sabe programar esto, sí se requiere un cursito ahí de Python. Menos de 1 semana ya queda. Sí, totalmente. Y pues ahorita, hoy en día en línea, pues ya hay demasiados cursos gratuitos que pues se pueden aprovechar desde empresas como Microsoft, Google, Coursera, inclusive YouTube. Hay cursos muy buenos también que le pueden ayudar a cualquier persona a empezar desde cero. Pues las bases son Python, un poquito de matemáticas y pues empezar a darle. La actitud es la que cuenta en estos casos. A enfrentarse, ¿no? Y sí, buen punto. Justo alguien del equipo mencionaba el lunes de esta semana que acababa de ver uno de Google, creo, el fin de semana. Entonces creo que de Google también es bueno. Y bueno, a ver, sin duda, si eres también de la parte de negocio y todo, creo que te puedes dar una muy buena idea tanto en el blog de nosotros. Esta es parte de lo que viene justamente en el Data Playbook volumen 6 que ya lanzamos, también para que lo descarguen completamente gratis. Hay 1000 ejemplares gratis. Entonces, también por ahí se puede ver tanto el tema técnico como ya aplicado a negocio. Y pues también, si quieren como conectar con nosotros o lo que sea, pues escríbanos sin miedo, ¿no? ventas@datlas.mx o en cualquiera de las redes sociales y por ahí también nosotros les podemos ayudar. Acá están Freddy, Isaac y un montón de otros muchachos aquí en el equipo, nada más que pues la interfaz nomás es de 4 canales, no pudimos traer mucha gente, pero ahí vamos. Así que creo que esto es todo de nuestro lado. Freddy, Isaac, gracias por prestarnos un poco de su tiempo de esta mañana. Ahora estamos grabando de mañana. Y pues nada, a quienes escucharon, pues seguirles recordando que si les gustó el episodio, pues justamente lo compartan con quien crean que le interesa. Que vayan justamente a seguirnos, a darnos las 5 estrellas por ahí en Spotify o en la plataforma en la que nos escuchen. Y pues que no se pierdan más contenido tanto del podcast como del Data Playbook que tenemos ahorita y pues del blog también, que es de donde sacamos justamente esta temática. Entonces, muchas gracias a todos. Ánimo, caballeros. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Ánimo, que estén bien. Bye, bye.
Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datla. Hasta la próxima.